con el capítulo 6. Habíamos quedado aquí en la mioglobina. Como siempre hacemos una recapitulación, pues estamos empezando, estamos en dinámica y función de las proteínas, ¿verdad? Habíamos visto que, las proteínas globulares tienen como principal función fijar ligandos, es decir, fijar alguna molécula en su estructura proteica. Estas proteínas, las proteínas globulares, hay dos opciones en las proteínas globulares, que tengan un sitio de fijación o más de un sitio de fijación. Habíamos visto que las proteínas que tienen un solo sitio de fijación responden a un gráfico de tipo hiperbólico, en el que significa, una curva hiperbólica significa que tiene un solo sitio de fijación esa proteína y además, un solo sitio de fijación, o puede tener más de un sitio, pero no cooperativo, la fijación no cooperativa. En cambio, una proteína con más de un sitio de fijación responde su saturación, su nivel de saturación, a una curva sigmoidal o sigmoidea. Una curva sigmoidea significa que una proteína tiene dos o más sitios de fijación y además son cooperativos. Es decir, que el evento de fijación en un sitio ayuda a que los otros eventos de fijación sean mucho más rápidos. Ese fenómeno se denomina efecto alostérico. Bueno, para entender mejor y no haber usado simplemente L, P, L, etcétera, como hemos visto, habíamos empezado a estudiar a proteínas, digamos, de una manera más tangible, la mioglobina y la hemoglobina. Habíamos estudiado a la mioglobina como una proteína que tiene un solo sitio de fijación. Habíamos visto que, estábamos viendo primeramente que todas las proteínas, tanto la mioglobina como la hemoglobina, se caracterizan porque son proteínas que unen oxígeno, que ligan oxígeno. Su ligando entonces es el oxígeno. Ambas proteínas, en consecuencia, tienen como grupo fijador de oxígeno al grupo hemo. El grupo hemo es un anillo tetrapirrólico y que corresponde al anillo de protoporfirina 9. La mioglobina tiene un solo grupo hemo, la hemoglobina tiene más de un grupo hemo, tiene 4 grupos hemos. Bueno, pues habíamos quedado empezando a estudiar a la mioglobina. Entonces hemos estudiado el grupo hemo, que es el común denominador para ambos tipos de proteínas. Empezamos con la mioglobina. La mioglobina, entonces, donde se encuentra la mioglobina, es la proteína que se encuentra en el músculo. Habíamos quedado acá. La mioglobina es una proteína localizada en el músculo. De ahí viene el prefijo mio, ¿verdad? De músculo. Y se caracteriza porque actúa como un reservorio de oxígeno. Es un almacenador de oxígeno y facilita o distribuye el oxígeno en el músculo. Su estructura fue dilucidada, les ganó el premio Nobel a estos científicos, a Kendrew y Max Perutz, que descubrieron o caracterizaron la estructura de la mioglobina mediante un método, la cristalografía de rayos X. Esta cristalografía de rayos X es que utilizando la longitud de onda de los rayos X pueden visualizar mediante manchas o mediante un mapa. Solo puedo hablarles hasta ese nivel, chicos. Yo no manejo cristalografía. Es un método sumamente sofisticado que se forma como un mapa donde se puede interpretar, realmente no tan fácil, que la mioglobina es una molécula compacta, así informaron, globular, esférica, su cadena polipeptídica está plegada, posee una estructura secundaria de tipo helicoidal alfa, dextrógiro, y se reconocen varios dominios en su estructura. Es una molécula más pequeña que la hemoglobina. Está formada solo por una cadena polipeptídica y solo tiene un grupo hemo. Hemos dicho que la principal función de la mioglobina es unir o ligar el oxígeno. Pues, ¿cómo une el oxígeno? La unión al oxígeno podemos considerarlo en términos cuantitativos y vamos a considerar la unión del oxígeno a la mioglobina descrita como un equilibrio químico para tratar de entender. Como solo tiene un grupo hemo, entonces cae en la calificación de proteína con un solo sitio de fijación.
Entonces, aplicando lo que hemos visto desde las diapositivas 19 en adelante, ¿verdad? Les dije que vengan repasando. Habíamos dicho que vamos a aplicar el equilibrio químico. P, hemos dicho, verá, proteína más ligando nos da el complejo proteína unida a su ligando. Si P es mioglobina y L el oxígeno, entonces se formará mioglobina unida al oxígeno. Si aplicando la ley de acción de masas tendríamos el equilibrio, la constante de equilibrio de esta fijación sería concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. Y para la disociación, que es la reacción inversa, tendríamos mioglobina unida al oxígeno, se disociaría en mioglobina sola y oxígeno. La constante de disociación estaría dada por concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. Bueno, para saber cómo se fija con el oxígeno, pues aplicamos la función de saturación. Hemos dicho, ¿verdad?, que la función de saturación está dada a P, recuerdan, PL sobre PL más P, o sea, proteína unida al ligando, en este caso mioglobina unida a oxígeno, sobre mioglobina unida al oxígeno más mioglobina pura. Sería cantidad de mioglobina unida al oxígeno en función de la proteína total, recuerdan. Si despejamos de esta ecuación, aquí si despejamos la proteína, recuerdan, lo mismo que hemos visto antes. Si despejamos la proteína, es decir, mioglobina de esta ecuación, esto sube a multiplicar y esto baja a dividir. Entonces tendríamos este despeje de la proteína, de la mioglobina, que sería esto. Si reemplazamos esta mioglobina en esta ecuación, como ya hemos hecho con en las anteriores diapositivas, recuerdan que obteníamos que Y, o función de saturación, era igual a L sobre L más K. O sea, concentración de ligando sobre concentración de ligando más K. Pero en este caso, L obviamente es el oxígeno. Entonces ponemos concentración de oxígeno sobre concentración de oxígeno más K. K habíamos definido como, ¿verdad?, como una concentración de ligando necesaria para saturar al 50% la proteína y se expresa como P50. Como quiera que si hubiera, o sea, como hay un solo, esta es la ecuación que se puse, ¿no?, para recordar. Puesto que el oxígeno es un gas, es conveniente expresar su concentración como presión parcial de oxígeno. Entonces, expresando como presión parcial de oxígeno, en vez de oxígeno sobre oxígeno más K, sería Y es igual a presión parcial de oxígeno sobre presión parcial de oxígeno más P50. Recordemos que Y es la función de saturación que se define como qué cantidad de oxígeno está unida a la mioglobina, y P50, ¿a qué se refiere? Nos mide la afinidad, en este caso, de la mioglobina por el oxígeno, que es la expresión en la cual P50 es una concentración, en este caso, perdón, P50 es la presión parcial de oxígeno con la cual se saturaría la mioglobina al 50%. Para la mioglobina, P50 es un TOR. Repito, ¿qué es P50 para la mioglobina? Se refiere a una presión P50 para la mioglobina, saqué una flechita, P50 para la mioglobina se refiere a una presión parcial de oxígeno necesario para saturar la mioglobina al 50%. Para la mioglobina, esta presión parcial, este P50 es de un TOR. Recuerdan, TOR es una medida de presión. Se les he puesto como un resumen acá. Para la mioglobina, P50 es de un TOR. ¿Qué significa eso? Que con un TOR, la mioglobina se saturará al 50%. ¿Qué importancia tiene eso? Enseguida vemos. El valor de Y, hemos dicho, ¿verdad? Siempre oscila entre 0 y 1. Si multiplicamos por 100, sería entre 0 y 100%. Una representación de esta ecuación que hemos deducido, que Y para la mioglobina es presión parcial de oxígeno sobre presión parcial de oxígeno más P50,
esta ecuación corresponde pues a una gráfica hiperbólica. Esta gráfica hiperbólica se denomina curva de disociación del oxígeno y que está dada en función de la función de saturación y presión parcial de oxígeno en torno. Entonces, ¿qué significa? A medida que aumentamos la presión parcial de oxígeno, la mioglobina se va saturando. Pero fíjense, tiene una pendiente tan alta que con un poco de presión parcial de oxígeno, o sea, con una presión parcial de oxígeno baja, ya se satura al 50%. Esto, por favor, arreglen. Bueno, cuando hice en la computadora se movió. Donde está esta línea de pespuntes es el 100. Aquí sería 100. Fíjense en mi cursor. Esto sería 100. Y la mitad de esto más o menos es por acá, ¿no? Más o menos por acá, la mitad de eso. Entonces, esto sería 50. Entonces, con una baja presión parcial de oxígeno, ya se satura al 50% la mioglobina. Y entonces vemos, como es una curva hiperbólica, decimos es una fijación del oxígeno en la mioglobina de tipo no cooperativo. ¿Qué pasa con la hemoglobina? La hemoglobina es una molécula, también es del grupo de las hemoproteínas, pero es una hemoglobina que transporta oxígeno en la sangre, además de modo reversible. Por eso he subrayado y he puesto en mayúsculas. En cambio, la mioglobina es un almacenador de oxígeno. La hemoglobina es un transportador. Transporta oxígeno de modo reversible. Pero no solo oxígeno. También la hemoglobina transporta anhídrido carbónico y protones. Y por ese motivo participa en la regulación del pH sanguíneo. Vamos a ver esto también cuando veamos buffers en prácticas, en la parte práctica. Entonces, la hemoglobina cumple varias funciones. No solo transporta oxígeno, también transporta anhídrido carbónico y protones. Y por este motivo participa en la regulación del pH sanguíneo. Para entender por qué transporta el oxígeno la hemoglobina y por qué la mio no transporta, solo almacena, hay que entender su estructura. Pues nuevamente fue Max Perutz que dilucidó la estructura compleja de la hemoglobina. Está formado por, la hemoglobina es un oligómero, recuerden que es un oligómero, es decir, una proteína que tiene más de dos o más unidades, subunidades proteicas. Y además está formado por 4 subunidades, que están 2 en azul y 2 en rojo, ¿verdad? En realidad se designan como subunidades alfa y subunidades beta. Y cada subunidad tiene su grupo prostético. Esto de alfa y beta y en detalle van a ver ustedes en hematología. Los dos alfas se caracterizan porque tienen secuencias aminoácidicas iguales y betas tienen secuencias aminoácidicas iguales entre sí. Entonces, tiene 4 cadenas polipeptídicas y cada cadena tiene un grupo hemo que está aquí encerrado en un círculo. La pregunta otra vez aquí, estamos viendo dinámica y función. ¿Cómo se une el oxígeno a la hemoglobina? Pues ya nos adelantamos un poco. Lo hace mediante un efecto cooperativo, vamos a ver. Ambas proteínas, la mio y la hemoglobina, fijan oxígeno. Sin embargo, la estructura cuaternaria de la hemoglobina le confiere algo especial. Entonces, la hemoglobina presenta varios sitios de fijación. Cae en la categoría de proteína con varios sitios de fijación. ¿Para quién? Para el oxígeno. Entonces, también vamos a considerar la unión del oxígeno a la hemoglobina en términos cuantitativos nuevamente. Acudimos al equilibrio químico. En este caso, la disociación sería proteína unida a N ligandos, en este caso 4, ¿no? Cuando se disocia me da la proteína y los N ligandos. En este caso reemplazamos P por hemoglobina y L por el ligando correspondiente, que es el oxígeno. Entonces, hemoglobina con N ligandos con oxígeno molecular, ¿no? Cuando se disocia será hemoglobina con N ligandos. La constante de disociación, K1, será concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. Y nuevamente haciendo el mismo razonamiento que hemos hecho con PL antes, la ecuación de saturación será, recuerdan, para varios sitios de fijación, Y era LN
sobre L a la N más K. Entonces, en este caso, L, que es el ligando, será concentración de oxígeno a la N sobre concentración de oxígeno a la N más P50, que K se sustituye por P50. Nuevamente, como el oxígeno es un gas, lo expresamos como presión parcial de oxígeno. Entonces será presión parcial de oxígeno a la N sobre presión parcial de oxígeno a la N más P50. En este caso, P50 tiene el mismo significado. Es decir, será una presión parcial de oxígeno necesario para saturar a la hemoglobina al 50%. Y esta ecuación corresponde a una curva sigmoidal. Entonces, si comparamos la curva de la mioglobina y de la hemoglobina, tendríamos esta curva, por eso he puesto en el mismo gráfico. Esta es la curva de la mioglobina, una curva hiperbólica. Y la curva que está en rojo es la curva sigmoidea de la hemoglobina. ¿Cómo interpretamos este gráfico? Este gráfico nos está mostrando cómo se une el oxígeno a estas dos proteínas, expresándolas en función de dos variables. Esta saturación en función de la presión parcial de oxígeno. ¿Qué vemos aquí? Nuevamente, si esta es la presión parcial, consideramos presión parcial de oxígeno en esta zona, bueno, aquí está. Esta zona está expresando la presión parcial en los capilares de un músculo. En cambio, este otro lado, 100 de presión parcial de oxígeno, nos está indicando presión parcial en los alvéolos pulmonares. Entonces, a nivel por ejemplo, a nivel de los alvéolos pulmonares, la hemoglobina va a estar totalmente saturada con oxígeno. Pero a medida que va bajando, fíjense la presión parcial, por ejemplo, cuando la hemoglobina ya está entrando a los diferentes tejidos, empieza a ceder el oxígeno. Por eso su saturación es relativamente, llega al 50% de saturación con una presión parcial todavía alta, como 26 torr. En cambio, a esta misma presión parcial de torr, la mioglobina estaría casi totalmente saturada. Entonces, la hemoglobina requiere mayor concentración o mayor presión parcial de oxígeno para saturarse. Fíjense que el 50% aquí es 28. En cambio, el 50% para la mioglobina es de 1 torr. Por eso les he puesto esto en rojo. La hemoglobina requiere mayor concentración de oxígeno para llegar a su presión parcial del 50%. A su vez, si vamos en este sentido, pongan aquí en el sentido inverso, me refiero, en este sentido inverso, la hemoglobina, fíjense, libera, por eso va disminuyendo su saturación. Con 40 ya está disminuyendo su saturación. Aquí baja rápidamente la saturación, llega al 50% y en cambio a este nivel la mioglobina sigue saturada. Por eso decimos, la hemoglobina libera oxígeno más fácilmente. Espero esté claro esto, chicos. La hemoglobina libera oxígeno más fácilmente. La hemoglobina requiere mayor concentración de presión parcial o mayor presión parcial de oxígeno para saturarse, pero también libera oxígeno más fácilmente. Por eso decimos que la hemoglobina es un transportador, no es un almacenador de oxígeno. Los torrs de la hemoglobina es 26 torrs, el P50, en cambio de la mioglobina es 1 torr. O sea, menos presión parcial se necesita para saturar al 50% a la mioglobina. Entonces, las curvas de disociación del oxígeno de la mioglobina y la hemoglobina difieren en los siguientes aspectos importantes. La mioglobina produce una curva de fijación no cooperativa, o sea, hiperbólica, ¿verdad? En cambio, la hemoglobina muestra una curva sigmoidal, que refleja en consecuencia un intenso grado de cooperación. ¿Qué significa eso de cooperación? Que cada interacción de oxígeno con el grupo hemo de la hemoglobina facilita la siguiente fijación hasta llegar a una velocidad de 400 veces más. Esto sería el efecto alostérico que hemos dicho, ¿verdad? Tenemos la hemoglobina. Cuando capte en uno de sus grupos hemo una molécula de oxígeno, cambia la conformación de la hemoglobina y la siguiente entra más fácil. Cuando entran dos,
La tercera entra más fácil. Cuando entra 3, la cuarta entra 400 veces. Está calculado más fácil. Eso se refiere que hay un grado muy intenso de cooperación. Recuerdan que la hemoglobina transporta el oxígeno. ¿Desde dónde? Por ejemplo, desde los pulmones, donde inspiramos el oxígeno, pues ingresa el oxígeno, eso vamos a ver más adelante, y entra los eritrocitos y la hemoglobina capta el oxígeno. Desde los pulmones hasta los tejidos. Entonces, cuando se va a unir en los pulmones, se une de esta manera. Pero cuando llega la sangre arterial a los tejidos, ahora esta hemoglobina tiene que donar ese oxígeno. Entonces, el proceso inverso también es cooperativo. La primera molécula de oxígeno sale, la siguiente más rápido, más rápido y más rápido. Por eso les pongo, inversamente, la liberación de oxígeno de un grupo facilita la liberación de oxígeno de los demás. O sea, hay un efecto alostérico de absorción de oxígeno, también en la liberación de oxígeno. En otras palabras, se dice, parece como si hubiera comunicación entre las 4 cadenas polipeptídicas y con sus 4 grupos hemos de la hemoglobina. Si vemos nuevamente acá, podemos ver que para cualquier valor de presión parcial de oxígeno, por ejemplo, 20, la Y o función de saturación es mayor siempre para la mioglobina que la hemoglobina. Es decir, la mioglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Porque para 20, por ejemplo, la saturación para la hemoglobina es nada más esto, debe ser aquí unos 20. En cambio, para la mioglobina, a la misma presión parcial será pues 80, 90. La mioglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno. Y aquí surge una contradicción, diríamos, ¿por qué va a tener mayor afinidad? ¿Verdad? Si la mioglobina tiene un solo hemo, en cambio la hemoglobina tiene 4. ¿Por qué la mioglobina tendría más afinidad? Pues esto está relacionado con la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo se explica esta cooperatividad en términos de la estructura cuaternaria de la hemoglobina? Hay una teoría, repito, ¿cómo se puede entender este efecto cooperativo? Es decir, que el primer oxígeno que entra ayuda al siguiente, al siguiente, al siguiente. Eso para captar oxígeno. Y para ceder oxígeno en los tejidos, la primera molécula que sale facilita que la segunda y la tercera y la cuarta salgan rápido. ¿Cómo se explica eso? Por eso se dice que no tiene tanta afinidad, porque no se lo diríamos en términos simples, la hemoglobina no se lo agarra al oxígeno, en cambio la mioglobina se lo agarra, es de mí, para mi músculo. En cambio la hemoglobina es generosa, podríamos decir así, capta, pero también con mucha facilidad lo cede. ¿Cómo se explicaría esto? En términos moleculares, obviamente, hay la teoría de que la hemoglobina se podría encontrar en 2 digamos, estados conformacionales extremos, que se han llamado la forma tensionada, o T, y la forma relajada, R. Es decir, que la hemoglobina se mueve sobre sí misma, dando diferentes estados conformacionales. La desoxiohemoglobina, es decir, la hemoglobina que ha cedido oxígeno, se llama forma T o forma tensionada. ¿Qué le pasa o qué sucede con esta desoxiemoglobina? Los centros de unión al oxígeno están tensionados. Y entonces, como están tensionados, no tiene afinidad o no une el oxígeno. Desoxiemoglobina no tiene afinidad por el oxígeno. Esto sobre todo estaría a nivel de los tejidos, ¿no? Cuando la sangre, recuerdan que la sangre que lleva oxígeno es la sangre arterial. Y la sangre que lleva el anhídrido carbónico hacia los pulmones es la sangre venosa. Entonces, la sangre venosa tendría la desoxiemoglobina. Sangre venosa tendría a la desoxiemoglobina, que no tiene afinidad por el oxígeno. Pero cuando llega a los alveolos pulmonares y aumenta la concentración de oxígeno, inmediatamente cambia la conformación de la hemoglobina y empieza a volverse con una estructura, una conformación relajada,
donde los centros de unión al oxígeno están libres de tensión y se une el oxígeno con mucha facilidad. Entonces, la oxihemoglobina es la forma relajada y la desoxihemoglobina, es decir, hemoglobina sin oxígeno, es la forma tensionada. ¿Qué ocurre entonces? Ocurren cambios en la estructura cuaternaria, cambios conformacionales en la estructura cuaternaria. Ahora, vámonos un poco con fisiología. Cuando la hemoglobina llega a los pulmones, ¿de cómo llega a los pulmones? Con la sangre venosa, ¿verdad? Llega a los pulmones. Estará en su estado T o estado tensionado, porque no tiene oxígeno, aparte está tensionado. Vamos a ver por qué es tensionado además. Cuando está tensionado, o sea, luego en presencia de oxígeno en los pulmones, cambia del estado T al estado relajado. A medida que está en los alvéolos pulmonares, va aumentando la afinidad por la unión de la hemoglobina por el oxígeno, debido a que se desencadenan cambios conformacionales. Es decir, esto es lo que se refiere al cooperativismo en la estructura molecular. Cooperativismo en la estructura molecular de la hemoglobina. En la estructura molecular de la hemoglobina. Es decir, la unión del oxígeno a un centro incrementa la afinidad de la unión a los otros centros. Y eso que estamos hablando se ve en la curva. Por ejemplo, esto es función de saturación y presión parcial de oxígeno. A bajas concentraciones de presión parcial, donde estaríamos en los tejidos. La hemoglobina está en su forma tensionada, porque no tiene oxígeno, lo ha cedido todo, ahora está en su forma tensionada. Por eso la curva es poco empinada. A bajas concentraciones de oxígeno, todas las moléculas están en T. Pero a medida que se acerca a los alveolos, está en los alveolos, aumenta la conformación R, cambia la conformación de T a R y comienza a saturarse con oxígeno, hasta que llega a una total saturación con oxígeno. Por eso, la unión al oxígeno incrementa la unión de los siguientes cuando está en los pulmones. Surge de aquí un efecto importantísimo, el efecto Bohr. Este efecto Bohr ha ayudado mucho a explicar, por ejemplo, a casos fisiológicos peligrosos como la alcalosis y la acidosis. El efecto Bohr. ¿En qué consiste el efecto Bohr? Aquí les pongo en mayúscula como adelanto. La regulación de la liberación de oxígeno por la hemoglobina producida por protones y anhídrido carbónico se denomina efecto Bohr. Entonces los protones y anhídrido carbónico tienen que ver en la afinidad, en la facilidad que la hemoglobina tiene para donar oxígeno o para captar oxígeno. ¿Por qué? Entonces la hemoglobina responde a 3 señales. Tiene que ver con la presión parcial de oxígeno. La hemoglobina responde a una concentración de protones y a una concentración de anhídrido carbónico. ¿De dónde sale esto? ¿Recuerdan esta ecuación? La glucosa más oxígeno forma anhídrido carbónico más agua más ATP, que esto es la reacción súper extra resumida de lo que es la glicólisis que van a ver al año. Cuando la glucosa entra a una célula y se utiliza como energía, se oxida. Al oxidarse genera anhídrido carbónico, agua y energía. Pero también genera protones, eso van a ver ustedes en los ciclos metabólicos. Entonces, los tejidos en metabolismo rápido, por ejemplo, como un tejido en ejercicio, como un músculo en ejercicio, una persona que está haciendo ejercicio, ¿qué va a pasar? Necesita energía. ¿De dónde va a sacar la energía? De la glucosa. Esa glucosa puede estar en su hígado o puede estar en el glucógeno muscular, ¿no? Pero necesita de energía. Y entonces, al combustionar o al utilizar, se llama la glucosa, genera anhídrido carbónico y grandes cantidades de protones y anhídrido carbónico. Estos protones y anhídrido carbónico generados por el tejido, vamos a ver enseguida, van a favorecer la liberación del oxígeno de la hemoglobina. Imagínense un tejido, un músculo que está funcionando y está liberando protones y anhídrido carbónico. Y la hemoglobina, bien bonita, llega con la sangre y apenas entre en contacto con protones y CO2, la hemoglobina liberará oxígeno. ¿Para quién? Para el músculo. Y el músculo seguirá trabajando.
Veamos eso con más detalle. Entonces, el efecto Bohr se refiere a la regulación de la liberación de oxígeno por la hemoglobina producida por protones y CO2. Algo que es importante, ¿por qué los protones? ¿Qué tienen que ver los protones? Los protones bajan el pH, ¿verdad? Y entonces a menor pH hay menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto podemos ver en estos gráficos. Curva de disociación de la oximoglobina a un pH de 7,2, por ejemplo, fíjense, con esta presión parcial, la misma presión parcial, por ejemplo, de 35 a un pH de 7,2, fíjense, la saturación es más baja. En cambio, a esa misma presión parcial, pero con un pH mayor, el porcentaje de saturación es mucho mayor. O sea que se satura menos a menor pH. Si se satura menos a menor pH, entonces decimos que a menor pH la hemoglobina tiene menos afinidad. Tiende a soltar su oxígeno. Cuando baja el pH, tiende a soltar. ¿Y por qué baja el pH? Porque se liberan protones. ¿Quién libera protones? Los músculos en ejercicio. Y entonces se favorece hacia el músculo porque la hemoglobina le está dando oxígeno para que ocurra esto. Entonces, a menor pH, menor saturación de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, menor fracción, o sea, porcentaje de saturación. ¿Cómo influye el CO2? El CO2 producido por el músculo en ejercicio, ¿de dónde sale el CO2 nuevamente? De aquí, ¿no? De esto, de la combustión, el ejercicio. El músculo está en ejercicio, está produciendo mucho CO2. ¿Cómo el CO2? El CO2 producido en el músculo en ejercicio atraviesa la membrana del glóbulo rojo. Sale del músculo e sale a la sangre. Y en la sangre entra al interior del glóbulo rojo con un transportador de membrana. ¿Cómo afecta ese CO2 a la afinidad de la hemoglobina? Lo hace por dos mecanismos. Al ingresar el CO2 al interior del glóbulo rojo, hace caer el pH en el interior de la hematía. ¿De cómo? Entra CO2. ¿De dónde? De los músculos. Sale a la sangre, de la sangre ingresa al eritrocito, al glóbulo rojo. El anhídrido carbónico se combina con el agua dentro del glóbulo rojo y forma ácido carbónico. El ácido carbónico tiene un pK de 6,35 menor a 7. Y entonces va a estar ionizado. Aquí pongan se ioniza. Es decir, se disocia en bicarbonato más protones. Entonces el aumento de protones, ¿qué hace? Baja el pH. Al bajar el pH se estabiliza el estado T. Y el estado T no tiene afinidad por el oxígeno. Por tanto, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué hace? Pues lo dona su oxígeno. ¿A quién? Al músculo. Veamos eso mismo. Por ejemplo, este es un músculo aquí trabajando. Se genera CO2 de la ecuación que hemos visto. El CO2 se libera a la sangre, entra al eritrocito, el CO2 se combina con el agua, forma bicarbonato. Debido a su pK, se disocia en bicarbonato y protones. Entonces, estos protones que hacen, bajan el pH y disminuye o estabilizan el estado T. Por eso la mayor parte del dióxido de carbono liberado o que ingresa a los glóbulos rojos se transporta a los pulmones en forma de bicarbonato. Fíjense, aquí está. Formado porque se ha hidratado el CO2, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El bicarbonato más la anhidrasa carbónica forma bicarbonato y se puede disociar así. Y el CO2 finalmente se exhala. La desoxihemoglobina entonces lleva protones en su estructura. Fíjense, aquí está. ¿Dónde está yendo? Está yendo a los pulmones. Ahora aquí está todo el proceso. Fíjense, otra vez. En el músculo se produce CO2 por las células tisulares. Fíjense, se libera CO2. El CO2 ingresa a la sangre. Ingresa al eritrocito. El CO2 más el agua forma ácido carbónico, que se disocia en protones más bicarbonato. Al bajar los protones, al bajar el pH por aumento de protones, ¿qué hace la hemoglobina? Libera oxígeno. ¿A quién? Al oxígeno. Al tejido muscular. Y este bicarbonato que está aquí va a ser transportado en los eritrocitos, pero parte, fíjense, sale a la sangre por un mecanismo antiporter. Les voy a dictar esto, solo atiéndanme. Sale el bicarbonato a la sangre, fíjense en la figura. Perdón.
en la figura. Sale el bicarbonato e ingresa cloruro. ¿Recuerdan? Es un mecanismo antiporte. Sale uno, entra el otro. Y así va el bicarbonato en la sangre. Cuando llega a los pulmones, fíjense aquí, otra vez el bicarbonato ingresa a los eritrocitos. El bicarbonato se combina con el protón, forma ácido carbónico. La anhidrasa carbónica lo disocia en anhídrido carbónico y agua, y el anhídrido carbónico se exhala en los pulmones. De esa manera, este anhídrido carbónico es el que se ha generado acá. De este modo, el anhídrido carbónico generado en los tejidos en actividad contribuye a disminuir el pH, porque fíjense, aumentan los protones, y entonces se libera oxígeno, convirtiéndose en una forma que puede transportarse en la sangre, el bicarbonato, ¿no? Entonces el bicarbonato se transporta en la sangre, otra vez ingresa, se transforma luego por esta ecuación en CO2 y se elimina en la sangre. En esta zona les voy a dictar esto. He aumentado esto de antiporte y las flechas, ¿verdad? Aumenten en sus diapositivas. Entonces aquí escriban, por favor. El bicarbonato, saquen una flechita aquí. Aquí escriban. El bicarbonato que se origina cuando se libera, el bicarbonato que se origina por el ingreso del anhídrido carbónico al eritrocito, el bicarbonato que se forma por ingreso del anhídrido carbónico al interior del eritrocito, sale del eritrocito por un mecanismo antiporte. Sale del eritrocito por un mecanismo antiporte. Por un mecanismo antiporte. Pero luego, nuevamente, el bicarbonato ingresa al eritrocito cuando está en los alveolos. Cuando está en los alveolos, el bicarbonato ingresa al eritrocito. Cuando está en los alveolos, el bicarbonato ingresa al eritrocito y se transforma en anhídrido carbónico, con esta ecuación, ¿no? El cual es exhalado en los pulmones. Por tanto, la regulación de la liberación de oxígeno por la hemoglobina, fíjense, producida ¿por quién? Por protones y CO2, que actúan como efectores alostéricos, se denomina efecto Bohr. Con esto hemos acabado este tema, chicos. Repasen, por favor, esto. Mañana tenemos con ustedes clases. Vamos a un poco retroalimentar estos. Repasen para mañana. Si algo no han entendido, vamos a hacer una retroalimentación de esto que no es tan simple mañana. Y mañana ya voy a compartir el siguiente tema, que es enzimología. Pero quiero que esto esté claro. Échenle una leidita para mañana. Cualquier duda, mañana lo salvamos. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de esto antes de empezar enzimología. Les voy a compartir ya el tema de enzimología, el tema 7, introducción al estudio de las enzimas. Pero esto quiero que esté claro. La comprensión de esto ayuda a entender dos procesos fisiológicos que, si no se los controla, pueden llevar a la muerte, que son la acidosis, ¿recuerdan? Y la alcalosis, que vamos a citar un poco cuando veamos buffers en prácticas, chicos. Bueno, si no hay preguntas, por favor, repasen un poco para mañana. Mañana vamos a avanzar un poquito. Voy a recapitular esto, que quiero que esté claro. Si ustedes leen, va a ser mucho mejor. Tienen que leer. Y empezamos el capítulo 7, enzimología. Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Si no hay preguntas hoy, puede haber mañana. Mañana tenemos clases, vamos a pasar. Cuando sea un periodo, chicos, sé que tienen, creo, un examen el jueves, me han mandado unos mensajes. Cuando sea solo un periodo, vamos a avanzar mañana. Está bien, chicos, nos vemos mañana y en prácticas. Hasta luego. Estudien, chiquitos. Hasta